Buen día, mi nombre es Fernanda Sánchez y vamos a exponer el artículo de Lorenzo Loaces y Dobson del año 2019. ¿Es la activación conductual más efectiva que la terapia cognitiva en casos de depresión severa? Este es un reanálisis de dos experimentos previos. Ok, ¿cuál es el origen de la activación conductual? Jacobson y su equipo en el año 96 dividieron la terapia cognitiva en tres procesos que ocurrían dentro de ella, ¿verdad? Está la activación conductual, el desafío de los pensamientos automáticos y la modificación de las creencias centrales. Ellos convocaron a 151 usuarios, los randomizaron en tres grupos, uno en el cual se les aplicó 100% de activación conductual, al segundo grupo se le aplicó activación conductual y desafío de los pensamientos automáticos, y el tercer grupo tuvo los tres procesos de la terapia cognitiva. A través de sus análisis y medidas incluso posteriores al tratamiento de 2 años, descubrieron que no había mayor efectividad de ninguna de los procedimientos. A través de este experimento también se decide incluir el análisis funcional de la conducta como una forma comprensiva de la depresión y también para contrarrestar los patrones de mantenimiento, para conocerlos. Dimidian, junto a su equipo, en el año 2006, compara también la activación conductual con la terapia cognitiva y con un psicofármaco, la paroxetina. Convocan a 240 pacientes y se utiliza la escala de Hamilton para ver los índices de depresión. Dentro del grupo de menor gravedad no hubo diferencias entre la activación conductual, la terapia cognitiva y la paroxetina. Sin embargo, en el grupo de gravedad alta se ve la remisión de síntomas del 76% en activación conductual, mientras que la terapia cognitiva y el uso de psicofármacos solo alcanzan un 49%. Mora Tracy y su equipo en el año 2013 vuelve a hacer un ensayo con el cual también encuentra que la activación conductual sería el tratamiento superior para casos de depresión grave, incluso sobre los antidepresivos. A pesar del optimismo con respecto a la promesa del análisis conductual para la depresión grave, los datos no sugieren inequívocamente que deba preferirse la activación conductual sobre la terapia cognitiva para la depresión más grave. Richards y su equipo, recientemente en el año 2016, convocan a 440 participantes y se les aplica las terapias correspondientes y no se encuentra que la activación conductual sea más eficaz que la terapia de conducta para la depresión grave. Terapia cognitiva. Además, la investigación de procesos no respalda un efecto diferencial de las intervenciones cognitivas frente a las conductas por gravedad, que era como se estaba estudiando hasta ese momento. Sasso y su equipo en el año 2015 convocan a 60 participantes, hacen un ensayo, un experimento similar a los anteriores y no encuentran que las intervenciones conductuales sean mejores o supremas que las cognitivas entre pacientes con depresión grave, que nos damos cuenta que hay una evidencia bastante mixta al respecto. Hawley y su equipo en el año 2007 descubren que el uso de habilidades cognitivas por parte del paciente predice los cambios posteriores en los síntomas independientes de la gravedad de los síntomas. El uso de las habilidades conductuales por parte del paciente es predictivo de un mayor cambio de síntomas entre pacientes con síntomas de depresión más leves que graves. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este estudio? Con todos sus antecedentes, ellos quieren mostrar que la activación conductual es más eficaz que la terapia cognitiva en casos de depresión grave. Para hacer este estudio, entonces, se utilizan los datos del experimento de Jacobson del año 96 y se amplía con los análisis de Dimidian 2006. Mediante la realización de una prueba formal de moderación, esto es bien importante porque antes se estaba usando un análisis estratificado, lo que tiene varios errores de fondo. Se nos dispara el p-valor, el tamaño de la muestra también cambia por grupo, al hacerlo por gravedad, por estado, y hay variaciones desiguales entre cada submuestra. Además de probar los hallazgos del paciente durante la fase aguda del tratamiento, también se exploró si habían diferencias a largo plazo en el uso de la activación conductual versus la terapia cognitiva, según la gravedad, lo que sería algo novedoso dentro del análisis previo. ¿Cuál fue el método entonces? Se eligen solo 107 de los 151 participantes descritos por Jacobson. Eso porque solo se toman dos grupos, el de la activación conductual y el de la terapia cognitiva completa. O sea que el segundo grupo,
del experimento de Jacobson se omite. Se utiliza el diagnóstico de depresión mayor según el DSM-3 revisado y se pide una puntuación mayor o igual a 20 en el cuestionario de Beck y una puntuación mayor o igual a 14 en la escala de Hamilton. ¿Cuáles son los criterios de exclusión? Padecer de algún trastorno afectivo bipolar, psicosis pasado presente, trastorno de pánico, abuso de sustancias actualmente, síndrome orgánico cerebral, retraso mental, presencia de un rasgo de suicidio inminente o psicosis o tratamiento ambulatorio activo. ¿Cuál es el tratamiento? Se randomizan los grupos según emparejamiento de episodios depresivos previos, gravedad, distimia comórbida, gravedad de la depresión, sexo y estado civil. Las condiciones de tratamiento en el ensayo original fueron el grupo de activación conductual, el grupo de modificación de pensamientos automáticos y el de terapia cognitiva, que incluye ambas condiciones. Para el experimento solo se toma el grupo de activación conductual completo y el de terapia cognitiva. ¿Cuáles son las medidas de resultado y la estrategia analítica? Bueno, como les conté antes, se utilizó el cuestionario de Beck y el de Hamilton antes de la terapia y en el momento de la terminación de esta, y también en un seguimiento de 6, 12, 18 y 24 meses. Es decir, que se hicieron más mediciones que en la preparación original. La remisión se definió al bajar 7 puntos de la escala de Hamilton y 10 de la escala de Beck. Se realizaron análisis separados por cada métrica de resultado dentro del subgrupo de gravedad mayor y dentro del subgrupo de gravedad menor. Se utilizó un modelo lineal jerárquico para investigar las diferencias de tratamiento en el cambio a lo largo del tiempo según la escala de Beck. Y debido a que solo hubieran 2 observaciones en la escala de Hamilton, durante el tratamiento agudo se llevó a cabo un modelo lineal general en el que se retrocedió el cambio bruto en la condición de tratamiento y el género. Los puntajes de la escala de Hamilton al final del tratamiento fueron transformados. Se retuvo la desviación estándar y la media de la variable. Las diferencias de tratamiento en las tasas categóricas de respuesta, remisión y su combinación se examinaron mediante las pruebas de Cochrane, Mattel y Hansel, y todos los análisis se realizaron utilizando la misma observación llevada a cabo. También se realizaron pruebas formales de moderación de la gravedad, evaluadas de forma categórica y continua. La interacción tiempo por condición de tratamiento por gravedad indica si hubo si hubo diferencias en la tasa de cambio en el rango de gravedad, uno de los objetivos del estudio. También evaluaron los efectos del tratamiento por gravedad durante el periodo de seguimiento utilizando la regresión de Cox para modelar la recaída depresiva entre los respondedores en el cuestionario de Hamilton a los 24 meses. Los índices de tamaño del efecto incluyeron la de Cohen para las diferencias continuas, el tamaño del efecto de tipo D descrito por Feingold para Hamilton, para HLM, el modelo lineal, y los otros ratios para las diferencias categóricas. Ok, resultados. Tanto los grupos de mayor gravedad como los de menor gravedad experimentaron mejoría durante el curso del tratamiento, sin importar de cuál de los dos procesos estamos llevando a cabo. Al contrario del estudio original de Dimidian, para los pacientes con alta gravedad de los síntomas no hubieron diferencias significativas entre el uso de análisis conductual y terapia cognitiva. No hubo diferencias significativas entre ambos en el cambio bruto de los datos de Hamilton. De acuerdo con los hallazgos de Dimidian, no hubo diferencias significativas a cambio a lo largo del tiempo, tampoco en el cuestionario de Beck, para pacientes con menor gravedad o con baja. No hubo diferencias significativas entre los tratamientos, tampoco en los resultados categóricos. No hubo evidenciado la interacción entre la condición del tratamiento y el tiempo, según la gravedad, cuando se codificó como una variable binaria en la escala de Hamilton. En cuanto a la gravedad y los resultados a largo plazo, se ve que el 70 de los 107 pacientes, es decir, el 65%, cumplen con los criterios de respuesta en el cuestionario de Hamilton. Y se dispuso datos completos de recaída para la mayoría de estos pacientes. Entonces, el 65% estarían remitiendo síntomas. El análisis conductual
activación conductual, perdón, no fue más eficaz que la terapia cognitiva para prevenir la recaída en la depresión grave. De la misma manera, no hubo diferencia entre la activación conductual y la terapia cognitiva en las tasas de recaída entre los casos más leves. En consecuencia, la interacción entre el grupo de gravedad y la condición de tratamiento para predecir el riesgo de recaída no fue estadísticamente significativa. Además, no hubo interacciones estadísticamente significativas entre las condiciones de tratamiento y la escala de Hamilton inicial o la escala de Beck inicial en la predicción del resultado. En consecuencia, no hay evidencia para hablar de una superioridad de la activación conductual sobre la terapia cognitiva en casos de depresión severa en el tratamiento agudo y tampoco en el seguimiento a largo plazo. ¿Cuáles son las limitaciones de este estudio? Los autores dicen que, claro, la primera limitación propia es que no hay análisis secundario de datos de estudio antiguo. Es el análisis secundario de datos de un estudio antiguo. Eso en sí mismo ya es una limitación. La segunda es que la condición de la activación conductual en el ensayo de Jacobson fue ampliada en el de Median y por tanto no son totalmente comparables, porque no son experimentos iguales. Y finalmente el tamaño de la muestra es relativamente pequeño, ¿cierto? Solo 107 pacientes. ¿Por qué los efectos informados por Dimidian y Moradepsi no se repiten en este estudio actual? Bueno, los autores dan 3 argumentos. El primero es que el emparejamiento óptimo de pacientes con activación conductual versus el de terapia cognitiva o medicamento paroxetina no depende de una sola variable, como la gravedad, que fue como se tomó, sino de la interacción entre varias variables que se representaron de manera diferencial en los ensayos. El segundo argumento que proponen es que es posible que la superioridad de la activación conductual sobre los medicamentos y la terapia cognitiva para la depresión severa en el experimento de Dimidian, como el de Morad Daisy, se deba a que los ensayos interactuaran con terceras variables no medidas. O sea, habría suciedad de los resultados. Y finalmente, la activación conductual podría ser superior a la terapia cognitiva en casos de ansiedad severa, pero no de depresión severa. En conclusión, la activación conductual y la terapia cognitiva parecen ser tratamientos eficaces para la depresión. Si bien la terapia cognitiva tiene más evidencia en su eficacia, la activación conductual podría ser más fácil de implementar por parte de paraprofesionales, es decir, estudiantes en práctica, etc. El estudio demuestra que la gravedad, al menos por sí misma, no es un moderador de eficacia. Y finalmente, como en cada caso se necesita más investigación en múltiples moderadores de respuesta a cualquiera de los tratamientos, así como en los métodos de administración más efectivos y más rentables. Un metaanálisis de datos de pacientes individuales podría identificar moderadores de la respuesta a activación conductual frente a la terapia cognitiva. Muchas gracias. Buenas noches.